Hola, mi nombre es Fernando Alexander Argueta Orellana, estudiante de la Universidad Metropolitana de Honduras, de la clase Lógica e Interpretación Jurídica, con el catedrático Juan Carlos Ordóñez. En esta ocasión vamos a hacer un resumen de lo que es el razonamiento jurídico como caso especial de razonamiento práctico general. Robert Alexis consideró la argumentación jurídica como un caso especial del discurso práctico racional. La ideología básica de la teoría del discurso, según Alexis, es que es posible argumentar racionalmente pretendiendo hacerlo de forma correcta sobre cuestiones prácticas. La teoría del discurso es, por lo tanto, una teoría de procedimiento de lo correcto a nivel práctico. La teoría de argumentación de Alexis coincide sustancialmente con la de Marx Kornitz. Podemos decir que han recurrido a la parte de la argumentación o justificaciones de las decisiones como tal, como de hecho tiene lugar en las instancias jurídicas. A partir de ahí se elabora una teoría de la argumentación jurídica que considera que forma parte de una teoría general de la argumentación práctica. La argumentación jurídica es un caso especial de razonamiento práctico general. Alexis, en 1989, la tesis central de Alexis es que la conexión más relevante en el discurso práctico general y en el jurídico no se encuentra en la coincidencia estructural de las reglas y formas de argumentación, sino más bien en la necesidad de argumentos prácticos generales en el marco del discurso jurídico. Gunther sostiene, a diferencia de Alexis, que el discurso jurídico es necesario no solo para superar los límites del discurso práctico general. La determinación cognitiva y la debilidad motivacional o sustantiva, cuando puede establecerse una forma discursiva distinta y acorde a las condiciones reales de deliberación. Las características del discurso jurídico es que tienen en carácter institucionalizado, es decir, está regulado por normas jurídicas de manera que ello asegura que llegue a un resultado definitivo, obligatorio y que contiene no solo un aspecto argumental, sino también elementos de decisión. O sea, lo entiendo yo como que tanto Alexis como Gunther sostienen que para que nosotros podamos tener una decisión, tomar una decisión, debemos primero de tener claro que debemos de argumentar en el discurso jurídico. Reglas y temas de la interpretación. Los cánones de la interpretación han sido objeto de muchas discusiones sobre su formulación precisa, su jerarquía y su valor. La interpretación consiste en la fundamentación de tales interpretaciones y también puede fundamentar normas no positivas, como por ejemplo el argumento semántico. Cuando hablamos de semántica nos referimos a la ciencia que estudia el significado de las palabras o de las frases. Es decir, se justifica o afirma como posible o referencia al uso del lenguaje. Una interpretación, entonces, si utilizamos el argumento semántico, vamos a definir que esa interpretación tiene un significado semántico, un porqué. Argumento genético. Cuando se justifica una interpretación RDR, vamos a definirlo así, porque la misma corresponde con la voluntad del legislador.
Argumento histórico. Cuando se aducen hechos que se requieren o nos llevan a la historia del problema jurídico, discutido en cuanto a razones a favor o en contra de una interpretación. En este caso yo lo entiendo como buscar en los argumentos jurídicos históricos, buscar posibles razones que nos lleven a una toma de decisión o a una conclusión final. Ahí podemos tomar, por ejemplo, cómo en nuestros tiempos o en la actualidad se ve el derecho de familia, por ejemplo, y cómo lo veían los romanos en la antigüedad. Argumentos comparativos. En este tipo de argumentos se toma como referencia, en lugar de un estado de cosas jurídicas anteriores, un estado de cosas jurídico de un sistema o sociedad. Argumentos sistemáticos. En esta expresión se comprende tanto la referencia o la situación o cómo la norma es tomada en el texto legal. Vamos a hablar del argumento teológico. No podemos adentrarnos en los conceptos de medio y fin y en los vinculados a ellos, tales como la voluntad, la intención, necesidad práctica y fin. Los argumentos teleológicos se refieren a fines de personas, a fines racionales o prescritos en un sistema jurídico vigente. Vamos a hablar también sobre la función del argumento interpretativo en el discurso jurídico. Para hablar de los esquemas o de la función de los argumentos interpretativos, nos vamos a referir que consiste en la exigencia que un argumento de una determinada forma solo es completo si contiene todas las premisas pertenecientes a esa forma. Esquemas argumentativos especiales. Bajo esta denominación se alude a algunas formas de argumentación usadas especialmente en la metodología jurídica y que puede expresarse como inferencias lógicamente válidas. Razonamiento analógico. Bajo esta denominación se alude a algunas formas de argumentación usadas especialmente en la metodología jurídica y que pueden expresarse como inferencias lógicamente válidas. Los esquemas, el argumento contrario o el argumento a pari o asímile o analógico son parte, ¿verdad?, del razonamiento analógico en una forma general. Puede considerarse un método de descubrimiento o de formulación de premisas que utilizan la deducción y la observación para intuir la concomitancia de elementos relevantes para explicar y solucionar determinados fenómenos problemáticos que se presentan. La analogía consiste en una comparación de casos hechos desde un punto de comparación entre ellos, utilizando momentos inductivos y abductivos. Inductivos de lo fácil a lo difícil, puesto que se compara lo más conocido en la analogía y se produce una mezcla de lógica, la comparación de lo que es común y de lo que desconocemos, ¿verdad?, o lo que resulta abstracto. El razonamiento analógico, por ser parte de la desenvuelve en el ámbito de los problemas una relevancia en particular. Podemos definir entonces que esto es un resumen, ¿verdad?, de lo que es el razonamiento jurídico. Espero haber expuesto, ¿verdad?, y que se me pudiera entender un poco, ¿verdad?, ya que es un tema bastante extenso
Y pues esto es todo, ¿verdad? Mi exposición. Gracias.